Hola a todos. Esta es la 9ª clase que trata del pensamiento geopolítico en Francia. La razón del tratamiento diferenciado que le estoy dando al caso francés es la importancia que la geopolítica o la escuela geopolítica francesa, por llamarla de alguna manera, ahora entraremos en eso, tuvo en la historia de la geopolítica como enganche entre la vieja geopolítica clásica, incluso la institucionalista, y la geopolítica crítica. Si hay una escuela geopolítica que recupera el concepto de geopolítica después de muchos años en Europa y en Estados Unidos, de que la geopolítica tuviera mala fama, como ya hemos visto durante sesiones anteriores, esa es la geopolítica francesa, esa es su importancia y por eso vamos a estudiarla. Francia es uno de los grandes polos de pensamiento geopolítico, junto al polo anglosajón y junto al polo alemán, digamos, de los países europeos y de Estados Unidos, ¿no? Al margen de eso ya hemos visto cómo en América Latina hay toda una tradición. También hemos estado analizando cómo en Rusia, en Japón, incluso en la propia China, ¿no? Hay otra serie de tradiciones periféricas o semiperiféricas, y que incluso en Europa hemos mencionado los casos de, por ejemplo, Italia, muy específicamente, como un lugar de desarrollo de una corriente de pensamiento propia. El caso francés, como foco de pensamiento geográfico y de pensamiento geopolítico, es un polo muy antiguo, tanto en realidad como el alemán, como el británico, o incluso como el estadounidense, que ya hemos visto que tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Francia es un lugar muy importante donde se desarrolla una forma, digamos, autóctona, una forma de pensamiento geopolítico propio, ¿no? El antecedente más antiguo es obviamente más bien geográfico, pero marca un poco la sensibilidad, la metodología, el tipo de temática, y es el gran referente de la geografía moderna francesa, que es Paul Vidal de la Blanche. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de él. Vivió entre 1845 y 1918, por lo tanto es prácticamente contemporáneo de un autor como por ejemplo Ratzel o de otro como Mackinder, y yo establecería la importancia de Vidal de la Blanche casi en términos paralelos a la de Ratzel o a la de Mackinder. Ratzel de alguna manera es el gran rival, obviamente académico, de Vidal de la Blanche, y dentro de la propia Francia y de la tradición de pensamiento francesa, Vidal de la Blanche se posiciona también frente al positivismo de Auguste Comte y de otros autores de la época, de finales del siglo XIX, que tanta influencia tuvo en otras partes del globo, empezando por ejemplo por el propio Brasil, ¿no? Es decir, que Vidal de la Blanche siempre fue partidario de una geografía que tratara de analizar y de entender el mundo, no tanto de posicionarse buscando soluciones a determinados problemas que eran detectados, ¿no? Esto tiene una importancia mayor de lo que parece en términos de establecer una corriente de pensamiento que no se piensa a sí misma como una solución a los problemas del mundo, sino como un instrumento, como una herramienta de diagnóstico. Y eso, ojo, es muy importante porque la geopolítica crítica moderna se ve también a sí misma de esa manera, ¿no? Vidal de la Blanche tiene, sin embargo, otro tipo de perspectivas que han sido muy superadas hoy en día, como por ejemplo considerar al ser humano como una especie de apéndice de el análisis del elemento natural, ¿no? Así que es una geografía y una geopolítica, por supuesto, bastante superada, ¿no? Bueno, geopolítica no, es una geografía bastante superada. Otro elemento importante y rescatable de Paul Vidal de la Blanche
Blanche es su unidad básica de análisis, es la región. La región no necesariamente coincide con la región administrativa en la que muchos de nosotros podemos estar pensando. Muchos países se subdividen desde un punto de vista administrativo internamente en regiones. Francia, de hecho, también, ¿no? Pero la unidad de análisis de Vidal de la Blanche, cuando se piensa en región, es mucho más manejable, mucho más moldeable, mucho más adaptable a las necesidades específicas de cada autor o de cada geógrafo, ¿no? Y por lo tanto, la región es un tipo de espacio que se adapta al tipo de estudio que estemos haciendo. Por ejemplo, si estamos analizando cuencas hidrográficas, la región podrá limitarse a una cuenca en específico. Si estamos analizando producción petrolera, la región podrá ser delimitada por aquel lugar donde hay pozos de petróleo o donde se produce petróleo. La región se podrá referir a, no sé, reservas de minerales, por ejemplo, o a una población determinada, o a cuestiones también administrativas. Es decir, la región es un instrumento que, desde la perspectiva de Vidal de la Blanche, se adapta fundamentalmente a las necesidades de la persona que está realizando el estudio, ¿no? Eso es algo que tendrá una importancia grande y será reutilizado y recuperado por la geopolítica crítica, que no se limita al Estado y sobre todo al Estado-nación como unidad de análisis geopolítica básica. Eso es mucho más importante de lo que parece, no es un mero detalle, no es una nota a pie de página, sino que es algo que tiene mucha importancia porque es algo que efectivamente permite plantear los análisis de una manera diferente a como, por ejemplo, tradicionalmente lo hizo la geopolítica durante mucho tiempo, refiriéndose prácticamente de manera exclusiva al Estado-nación como actor principal, al Estado-nación como unidad de análisis básica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Vidal de la Blanche como referente tiene una importancia grande, y estamos hablando de un autor que tiene más de 100 años prácticamente. Hay algunos otros autores clásicos franceses que tienen también una importancia grande y a los que me voy a referir ahora. Uno de ellos es Camille Vallot, que es un autor que vivió entre 1870 y 1945 y que tiene cierta importancia porque de alguna manera es la versión francesa de Mahan. Es decir, es un autor que ve la realidad, la analiza a partir del mar, ¿no? Por lo tanto, hay aquí también en la tradición francesa un autor de referencia que no es Mahan y que se refiere al mar como vector de análisis principal, ¿no? Por lo tanto, vamos a quedarnos con eso de Camille Vallot, porque es algo que posteriormente también será recuperado por muchos autores, ¿no? Otro autor importante de la tradición francesa es Jacques Ancel. Jacques Ancel, que vivió entre 1882 y 1943, fue el primer autor francés que se ocupó oficialmente de la geopolítica, hasta el punto de que en 1936, en una fecha tan antigua como 1936, produjo un librito en el que ya habló formalmente de geopolítica, ¿no? Por lo tanto, es el gran referente y además es el primer autor francés que tuvo específicamente una cátedra de geopolítica, financiada, por cierto, por la Fundación Carnegie, ¿no? de Estados Unidos. Por lo tanto, sí hay una tradición geopolítica francesa frente a lo que muchas veces se considera que es específica, que no habla de geografía y que es propia, es diferenciada de la tradición británica, es diferenciada de la tradición alemana
y que efectivamente después será recuperada por autores como de la importancia de Yves Lacoste como referente y como antecedente de una manera de pensar, ¿no? En el periodo de posguerra también hay una producción geográfica y geopolítica francesa bastante notable que al igual que Ansel también será recuperada como antecedente de elaboraciones posteriores. Un autor que tiene una importancia grande en este periodo y que vive a caballo entre la propia Francia y Estados Unidos es Jean Gottman. Gottman es un autor muy importante porque es uno de los primeros que trató realmente como planteamiento científico de dotar de un respaldo científico a la geografía. La geografía, quiero recordar que pasó muchos años y luego tuvo muchos problemas precisamente por eso, por no preocuparse necesariamente por tener una base de conocimiento científico y de debate epistemológico detrás. Gottman sí le dio mucha importancia a esta cuestión. Él trató de recuperar mucho la geografía regional francesa, a la que me acabo de referir previamente, y de conectarla con la geografía humana de tradición americana. Así que conectó realmente estas dos tradiciones. Después de la Guerra Mundial se exilió en Estados Unidos y eso le permitió tener elaboraciones que respondían a dos tradiciones de pensamiento, ¿no? Así que Gottman es un autor muy importante y muy clave que realizó estudios de algo que posteriormente, en la época contemporánea, ha concitado el interés de la geopolítica crítica, que son las megápolis, ¿no? Es decir, aquellas regiones que están alrededor de grandes ciudades, fundamentalmente en la periferia, en América Latina, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, Bogotá, pero también en otras regiones periféricas como África y Asia, ¿no? Podemos estar pensando en ciudades como Nueva Delhi, como Bangkok, como Shanghái, como Hong Kong, etcétera, etcétera, ¿no? Johannesburgo en África, ¿no? Pues este tipo de estudios los inició Jean Gottman en el periodo de posguerra mundial en Estados Unidos, sobre todo a partir del estudio de algunas ciudades de la costa este de Estados Unidos que están conectadas y forman una de las regiones más habitadas del planeta, ¿no? Alrededor de Nueva Inglaterra, fundamentalmente, ¿no? Otro autor de la posguerra francesa al que me voy a referir porque me parece un personaje importante es Pierre Sellerier. Pierre Sellerier fue un militar francés que en algún momento introdujo un concepto que me parece importante, y me parece importante porque a veces llama a engaño o puede llamar a engaño, que es la idea de geoestrategia. La idea de geoestrategia fue introducida por Sellerier, que repito era un militar francés, y es algo que muchas veces se tiende a equiparar como equivalente prácticamente con la geopolítica. Se habla de geopolítica y geoestrategia. Ese manejo que, repito, introdujo Pierre Sellerier es bastante incorrecto. Es bastante incorrecto porque él lo plantea como categorías prácticamente intercambiables cuando no lo son. La geopolítica tiene una historia, tiene una elaboración, tiene unas temáticas, tiene una metodología, y la geoestrategia, sobre todo tal y como Sellerier la trató, pues deja bastante que desear en términos
términos efectivamente de elaboración propia, de temáticas, de metodología. Es algo que aparentemente complementa la geopolítica, pero ni siquiera el propio Salerie le dio una elaboración mucho más articulada, mucho más definida, mucho más caracterizada, ¿no? Por lo tanto, mucho ojo a esta categoría. Tenemos para identificar quién es el autor que la trabajó en primer lugar, pero yo no aconsejo, sobre todo, utilizar estas dos categorías como intercambiables. Otro autor muy importante y de referencia al que creo que ya he citado alguna vez previamente es Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, en realidad, la importancia que tiene es que fue el primer marxista en ocuparse abiertamente de cuestiones relacionadas con el espacio, y eso lo convirtió efectivamente en un referente no solo para los autores de tradición francesa, sino para la propia después conocida como geografía radical, y por supuesto para la geopolítica crítica. Henri Lefebvre es casi un autor de culto, ¿no? Trabajó fundamentalmente, repito, a partir del concepto de espacio, y es el que abrió la posibilidad de empezar a pensar en combinar dos variables, espacio y poder, es decir, estudiar en qué términos el poder se proyecta en el espacio y qué consecuencias tiene eso. Esas reflexiones de Lefebvre fueron muy importantes, repito, para reflexiones posteriores. El gran autor, sin embargo, de la geopolítica francesa, y en el que yo creo que prácticamente todos pensamos cuando hablamos de geopolítica y de escuela francesa, es Yves Lacoste. Yves Lacoste irrumpió mucho más tarde que estos autores que hemos estado viendo hasta ahora, es decir, que Gottman, que Lefebvre, que el propio Salerie inclusive, ya en la década de los 70. En la década de los 70 era un joven geógrafo que ganó gran reputación con un librito del cual nosotros justamente en esta sesión vamos a leer un capitulito, lo vamos a leer en portugués, que era un librito pequeñito y provocador. Era un librito de una colección que en Francia existe y está dirigida fundamentalmente a un público amplio, con fines muy didácticos, y que es explicar conceptos o incluso disciplinas clave que pueden ayudar a estudiantes, que pueden ayudar a un público no necesariamente académico, y esta colección le propuso a Yves Lacoste escribir un pequeño ensayo sobre la geografía, y Lacoste no defraudó y hizo algo que, repito, que fue muy provocador en el momento, y que en español se tradujo como La geografía, un arma para la guerra. En realidad, literalmente el título francés era todavía más provocador. ¿Para qué sirve la geografía? La geografía sirve para hacer la guerra. Y no le faltaba razón, pero obviamente se entenderá el tono y el carácter polémico y la voluntad de atraer a un público amplio. Lacoste, a partir de la geografía y de una concepción diferente de la geografía, más científica, ateniéndose a las elaboraciones y las reflexiones de Gottman, que reflexionara más sobre cuestiones de fondo, un poco en la línea de Lefebvre, empieza a tener un manejo diferente de la geografía, en la que desde luego, muy al hilo de la tradición americana, se recupera el elemento humano como un elemento central,
no periférico, no anecdótico del análisis geográfico. Esa es la importancia del planteamiento inicial de Lefebvre, en el que además Lefebvre se pone en el centro de la polémica, es decir, él es consciente del momento difícil por el que la geografía y por supuesto la geopolítica pasó después de la Guerra Mundial, como algo ligado, según la reputación que se había creado de la geografía, a los estados, a las necesidades de los estados, a las necesidades pragmáticas de los estados, positivistas de los estados, o incluso peor, de los ejércitos, ¿no? Él afronta directamente esa polémica, afronta directamente ese debate y empieza a plantear que sí, que la geografía sirve para eso, pero que la geografía puede servir para otras cosas. Puede servir para el desarrollo, puede servir para establecer otro tipo de políticas públicas y que, por lo tanto, lo primero que necesita la geografía es definir unas reglas que permitan realizar diagnósticos y a partir de ahí empezar a pensar en otras posibilidades que probablemente hasta ese momento no se habían pensado, por lo menos de esa manera, ¿no? Sus planteamientos iniciales son básicamente dos. Uno, la geografía tiene que tener un rigor científico. Dos, la geografía no puede estar permanentemente sometida a necesidades políticas en el sentido más amplio de la palabra. Pueden ser concebidas también como administrativas, ¿no? Sus principios iniciales son básicamente tres, ¿no? En primer lugar, el coyunturalismo, es decir, analizar caso por caso, es decir, no tener grandes diseños, sino a partir de unas herramientas que se irán definiendo posteriormente, analizar la guerra de Indochina, que era, por ejemplo, una de sus preocupaciones iniciales, pero también cuestiones relacionadas con el desarrollo en África, en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que se analiza, repito, caso por caso y se van extrayendo conclusiones que sirven para el avance de la propuesta metodológica. Otro elemento muy importante de Lacoste, que introduce Lacoste, es la interdisciplinariedad, ¿no? La interdisciplinariedad como un elemento básico que puede ayudar a crecer a la geografía. Es decir, la geografía se puede apoyar en la historiografía, la geografía se puede apoyar en la ciencia política, en las ciencias sociales, en la economía, por supuesto. Ese planteamiento es muy lacostiano y efectivamente muy recuperable también, ¿no? Y en tercer lugar, otro elemento característico de Lacoste es no rehuir tampoco la política, es decir, rehuir el elemento político como un elemento positivo, como un elemento de subsunción de la geografía a otra cosa, pero no rehuir las consecuencias políticas de los análisis geográficos que se hagan. Eso en absoluto, todo lo contrario, se tiene que convertir en uno de los objetos fundamentales. Es decir, que a lo político Lacoste le da una vuelta. Es decir, no hay que someterse, repito, al interés político de un Estado, de un actor determinado, pero sí hay que buscar cuáles son las derivaciones o las consecuencias políticas de los análisis geográficos que se hacen. Eso pone las cosas un poco en otro lugar, en otro patamar, se diría en portugués, y ayuda a redefinir, a repensar, a reestructurar los planteamientos geográficos. Godot, que es el nombre que Lacoste le dio a una revista que fundó en los años 70 en Francia y que todavía sigue existiendo y es una de las referencias del pensamiento geopolítico, yo diría que mundial, es un elemento fundamental en la evolución del pensamiento de Yves Lacoste.
Al principio en realidad fue pensada como una revista de geografía y como una revista de debate y de crecimiento fundamentalmente. Lacoste y los autores que se aglutinaron alrededor de Godot tuvieron básicamente influencias vidalianas de Vidal de la Branche, al que me he referido al principio de esta sesión, marxistas también. Era una época de gran influencia marxista en Francia, y por supuesto postestructuralistas. También era un momento en el que el postestructuralismo tenía gran influencia en la forma de pensar de los intelectuales en Francia. La migración de Lacoste y de los autores aglutinados alrededor de Godot desde la geografía hacia la geopolítica fue paulatina y armónica, pero no tuvo lugar sino hasta más o menos la década de los 80s. El elemento más evidente de ese cambio es que Godot al principio tenía un subtítulo que era Revista de Geografía, y se lo acabaron cambiando por Revista de Geopolítica, ¿no? Así que esa es una evidencia muy clara de cuál fue la evolución de ese grupo, ¿no? Las temáticas de Godot y de la que en Francia se llama Nouvelle Géopolitique, la nueva geopolítica, entre comillas, porque esta sí vendría siendo una escuela de pensamiento. Repito, las temáticas fueron muy exploratorias. Realmente los números se iban sacando un poco en función de la coyuntura, como dije al principio, y sobre la base de esa coyuntura se iba explorando, se iba creciendo, se iban sacando leyes generales que se iban aplicando. Así que es una especie de laboratorio a partir del cual o a través del cual la Nouvelle Géopolitique va creciendo, ¿no? El debate epistemológico está muy ligado al conocimiento de terreno, ¿no? Y al conocimiento del, como dije antes, caso por caso, básicamente, ¿no? La metodología, y esto sí me parece muy importante y muy relevante, está centrada básicamente en el estudio de flujos, de conflictos y de actores. Eso es lo que fundamentalmente concita la atención de el pensamiento lacostiano y de la revista de Godot, ¿no? Flujos, el estudio de flujos, por ejemplo, migraciones, etcétera, etcétera. El estudio, repito, de conflictos. El más famoso probablemente de Lacoste en sus inicios es la guerra de Indochina. Él tiene por ahí varios entrevistas donde lo explica abiertamente, cómo la guerra en Indochina le permitió entender que la geopolítica tenía un peso, una importancia y que merecía la pena ver las cosas desde este punto de vista, ver las cosas acartonadamente como se hacía en la Guerra Fría. A veces era una manera de perderse muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no entender por qué Vietnam, que era un país comunista en la época, invadía vecinos que se proclamaban también como comunistas, ¿no? La geopolítica permitía entender ciertas cosas y eso Lacoste lo reivindica y lo explica, repito, varias veces, ¿no? Y de manera abierta. Y en tercer lugar, actores, ¿no? El estudio de actores políticos, de estados, de regiones, de multinacionales, de comunidades indígenas, es decir, hay una variedad muy amplia y obviamente en una revista que tiene pues prácticamente ya medio siglo de vida se comprenderá que ha habido el estudio de muchos actores, de muchos conflictos y de muchos flujos, ¿no? La importancia de la Nouvelle Géopolitique es enorme desde la perspectiva que nosotros estamos estudiando las cosas en este seminario virtual. Es enorme porque seguramente si alguien como Lacoste no hubiera reivindicado de forma abierta y militante la geopolítica,
es difícil hacer especulaciones, pero no sé si hoy en día estaríamos hablando de la geopolítica y de la salud de la que goza el término, independientemente de todas las cuestiones epistemológicas de fondo que estamos tratando en este seminario. Él, Lacoste, con ese descaro, ese atrevimiento, esa provocación que manifestaba como joven geógrafo, es el responsable en buena medida de que la geopolítica fuera recuperada sin problemas, sin tapujos, sin complejos, ¿no? Así que solo por eso ya sería muy importante Lacoste y la experiencia de Godot, ¿no? Pero es que también hubo aportes que, mirados con perspectiva, me parecen muy importantes, ¿no? Por una parte, yo creo que prácticamente por primera vez pone en el centro de el estudio geopolítico regiones que no son solo europeas o Estados Unidos, ¿no? Sino que se fija en regiones periféricas. Por eso Lacoste tiene el predicamento y el conocimiento que tiene en América Latina, y por otra parte trata de dar lugar a comprensiones menos maniqueas de las cosas, buenos, malos, dentro, fuera, rico, pobre, ¿no? Trata de dar lugar a explicaciones más complejas de la realidad. Ese es un auténtico valor de la propuesta lacostiana, ¿no? Críticas que ha recibido Yves Lacoste, bueno, por ejemplo, que en realidad, más allá de que efectivamente hubiera elaboraciones epistemológicas de fondo muy interesantes, en realidad Lacoste nunca tiene, y eso es algo que en América Latina ha ocurrido también durante mucho tiempo, nunca tiene una reflexión conceptual, epistemológica de fondo, ¿no? Que después pueda ser recuperada, pueda ser aplicada, como en su momento hizo después la geopolítica crítica, ¿no? Por otra parte, esa preeminencia constante de la coyuntura también ha sido criticada, porque está muy bien trabajar como laboratorio, pero eso desde ciertas perspectivas a veces tiene límites, ¿no? Y se sugiere que se trabaje más a veces con estructuras, con constantes, ¿no? Y menos caso por caso, ¿no? Esa es otra crítica que se le ha tendido a dirigir al pensamiento lacostiano. Hay un momento muy interesante dentro de la evolución de Godot, y sobre todo de la evolución inicial de Godot, que es una entrevista precisamente que se le hace en el número 1, ni más ni menos, de la revista, a Michel Foucault. Esa, curiosamente, es una entrevista muy famosa y que vamos a trabajar también en este seminario. Esa entrevista es una entrevista que no sale como el propio Lacoste planteaba, insinuaba o imaginaba. Y no sale de esa manera porque la actitud de Foucault es menos condescendiente de lo que quizás esperaba en algún momento. Como podrán ver en el texto, en algún momento se le pregunta o se le pide a Foucault que casi haga una genealogía de la geografía, y Foucault, no solo es algo a lo que renuncia, sino que les lanza la pelota a Godot, ¿no? Y a los que le estaban entrevistando. Esa actitud de Foucault, intelectualmente muy provocadora en un sentido positivo, terminó siendo muy interesante para la propia evolución de la geopolítica, no solo de la Nouvelle Géopolitique,
sino, por ejemplo, de la propia geopolítica crítica. Ni más ni menos que esa actitud de decir, hagan ustedes prácticamente su propia genealogía de la geografía, a lo que terminó llevando es a la elaboración de 2 libros específicos, 2 libros colectivos y de debate, uno en el ámbito francófono y otro en el ámbito anglófono, angloparlante. Porque realmente Foucault, en el breve espacio de una entrevista, sí sentó las bases de una reflexión futura, y eso es muy importante y muy interesante, incluso si pensamos posteriormente en la geopolítica crítica, ¿no? Foucault en realidad ya se había preocupado por cuestiones espaciales previamente, ¿no? Por una parte, ya en el año 67 había publicado un textito que se llamó Des espaces autres, los otros espacios, que es un textito muy pequeño, pero muy interesante, que demuestra la sensibilidad espacial que tenía Lacoste, ¿no? Un poco esta idea de que los estudios sociales siempre se hacían sobre una base cronológica, temporal, pero había una ignorancia casi endémica del elemento espacial, ¿no? Así que Lacoste ya tenía esa elaboración. En sus clases en el Colegio de Francia ya había una reflexión espacial precisamente en la década de los 70. Ese es el motivo, de hecho, por el que Lacoste decide entrevistarlo. Pero una cuestión, o algunas de las cuestiones interesantes de las que plantea Lacoste en esa entrevista es, por ejemplo, reflexionar sobre el impacto de la acción espacial en la acción política. Es decir, no solo en qué términos lo político puede influir en lo espacial, sino en qué términos lo espacial puede influir en lo político. Ese es un elemento muy importante. Otro elemento muy Foucaultiano que Lacoste plantea en esa entrevista es que quizás la geopolítica debería dedicarse a detectar qué dispositivos espaciales desencadenan acciones políticas. Otra reflexión muy en la línea de sus elaboraciones teóricas, ¿no? Y que tiene mucha proyección posterior. Por último, otra cuestión también muy Foucaultiana, por supuesto, que él plantea es la investigación o la necesidad de la investigación de sistemas normativos que pueden influir o que pueden determinar o que pueden condicionar la acción espacial. Todos esos elementos aparecen en Foucault, aparecen de alguna manera en sus clases, aparecen en algún texto como este que mencioné de Des espaces autres, y aparecen, por supuesto, nuevamente en esta entrevista, que a mí me parece un punto de referencia muy importante para el pensamiento geopolítico, tal y como nosotros lo estamos tratando en este seminario. Después de Lacoste y después de Foucault, en el ámbito francófono hay algunos otros autores de referencia que me parece importante también mencionar y que han tenido aportes bastante significativos al pensamiento geopolítico y que incluso han sido recuperados posteriormente por la geopolítica crítica. Algunos de ellos son Paul Clavel, Claude Raffestin es un autor muy interesante y muy recuperado que trata precisamente de, en sus elaboraciones teóricas, dar continuidad a estas reflexiones provocaciones de Foucault, y que es un autor que trabaja mucho las áreas de frontera en Europa. Es un autor suizo, por cierto, pero suizo francófono. Otro autor muy interesante es Roger Brunet, que es un autor que nunca ha tenido una relación fácil con Lacoste. De alguna manera es un poco el anti-Lacoste de la geografía francesa, pero es un autor que introduce elementos muy interesantes como el concepto de antimundo, hace aportes a los sistemas de información geográficos. Es un autor muy interesante, Roger Brunet. Todos estos autores serán leídos posteriormente
muchos de los autores de la geopolítica crítica y serán trabajados, así que tienen un interés que no es en absoluto soslayable, ¿no? En Francia, en el ámbito francófono, hay algo que también me parece importante reseñar, y es que hay toda una tradición que es mucho menos académica, mucho más institucionalista, ligada a think tanks, a ONGs, a algunas universidades en el ámbito francés, que hacen una geopolítica que está más en la línea institucionalista anglófona, pero que tienen una elaboración bastante constante, bastante interesante, bastante rica, y que de repente ustedes se pueden encontrar por ahí, que sin tener elementos académicos, epistemológicos, incluso de gran calado, sí a veces pueden suponer hasta recursos interesantes. Muchos de esos son los autores que durante mucho tiempo, por ejemplo, estuvieron publicando en Francia unos libritos anuales, unas guías que se llamaban L'État du Monde, el estado del mundo, ¿no? Y que eran verdaderas radiografías estáticas, pero de las cuales uno en la época pre-internet podía servirse mucho, que recogían, qué sé yo, el Producto Interno Bruto de los estados y su evolución, la demografía de los estados, el territorio de los estados, cómo se iban creando estados nuevos, cómo eran fotos fijas, pero eran muy interesantes como, digamos, almacén de datos, ¿no? Hoy en día quizá han perdido importancia, pero la tuvieron en su momento. Y esa tradición ha seguido elaborando informes de coyuntura, análisis de situaciones concretas, y en Francia tiene mucha importancia y me parece digno de consideración. Ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias.